Barbas en Remojo, el podcast de Guayaquil. Muy buenas noches, bienvenidos a Barbas en Remojo. Estamos 24 de noviembre, ya a un mes de que se acabe el año, a un mes de que empiecen las navidades, empiezan las fiestas. Y esta noche estoy aquí con Juan Javier Santos, abogado. Buenas noches, Juan Javier. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí ante ustedes. Juan Javier es un abogado muy sonado en redes sociales. Tiene muchísimos comentarios interesantísimos. Él sabe bastantísimo de leyes en general. Yo no soy abogado, entonces no sé las especializaciones de las leyes, pero sé que Juan Javier sabe muchísimo y por eso lo tenemos el día de hoy para hablar de básicamente todo lo que está pasando en el país y en el mundo. Cuéntanos un poquito, Juan Javier, en qué te especializaste o cuál es tu título exactamente. Bueno, mi título es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Mi especialización y maestría es en Derecho del Comercio Internacional, pero yo litigo, y esto es mi práctica, en materia penal económica y en materia civil. Básicamente eso es lo que me dedico y planificar patrimonios. Eso es lo que yo hago en el día a día. Obviamente soy muy autodidacta. Y espero comenzar pronto mi segunda maestría, más que nada para tener el cartón. La maestría que tú tienes ahorita es de Derecho Económico Empresarial. ¿Cómo es? Derecho del Comercio Exterior. Entonces, para cualquier demanda o asunto que tengan con Juan Javier, es un excelente recurso. Empezamos con la primera pregunta, Juan Javier. ¿Qué te apasiona de lo que haces? Yo, lastimosamente, soy de las personas ignorantes que solo he visto, no sé si has visto en Netflix Suits. Ya, y hemos visto lo bacán que es estar en la corte y sabemos que sacamos el as bajo la manga, sacamos siempre el contrato adicional que no sabía el otro que había firmado cuando estaba borracho y ganamos con eso, pero realmente no sé cómo es en la práctica el derecho comercial. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta de lo que haces día a día? Bueno, yo no solo litigo en el área comercial, pero a mí lo que más me gusta es la adrenalina en el momento que uno está ante el estrado. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vamos y litigamos, vamos a la sala de audiencias, en ese momento cada uno es como si fuera un teatro. Entonces, nosotros los abogados somos actores. Es más, cuando salimos de la audiencia, los abogados nos damos las manos. ¿Qué fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Chévere, gusto verte nuevamente, porque nos conocemos. Porque el abogado no es tu enemigo, es más, nadie es tu enemigo, somos meros actores. Entonces es como estar en el teatro y uno da lo mejor de uno con las pruebas que uno va aportando. Entonces, claro que sí se puede aportar prueba no anunciada, pero eso en el proceso civil ecuatoriano, por ejemplo, solamente se puede en una sola parte, que si no me equivoco es cuando declaran los peritos, si mal no recuerdo. Pero de ahí no existe esto que vemos nosotros en las series como Suits, donde presentan una prueba no anunciada, una prueba sorpresa. Eso no. Casi todo está dicho. Exactamente, justamente porque está garantizado el derecho a la defensa y el derecho a contradecir las pruebas que tiene la otra parte y tener por lo tanto conocimiento de ella. Perfecto. Yo tengo un amigo que es abogado. Él siempre ha trabajado en temas de tránsito y él una vez me dijo: No, a mí no me gusta el litigio, nunca voy a hacer cuando estudiaba. Y yo le decía, ¿qué es esto de litigio? Es eso de ir a la pelea, ir ahí frente al juez. Pero a ti, por otro lado, ¿a ti te gusta eso? Me gusta eso, a pesar de que muchas veces los jueces nos contestan cosas que sí están en el proceso, nos mandan a completar cosas que sí están en lo que nosotros presentamos. Y creo que lo hacen sencillamente para decir que están actuando, que están haciendo su trabajo. Pero eso es un dolor de cabeza cuando uno se tropieza con el sistema de justicia y los jueces pueden saltar con cualquier cosa que uno se queda maravillado puede ser de la ignorancia, mala fe de los jueces. La verdad es que hay de todo, pero esa adrenalina motiva a cada uno a pisar cada día más el acelerador y estar detrás de la causa e inclusive poner la denuncia respectiva ante el Consejo de Judicatura contra el juez que cometió alguna infracción prescrita en el Código Orgánico de la Función Judicial, porque si cometen una infracción a un juez, se le puede poner una denuncia ante el Consejo de la Judicatura. Tu corazón, cuando ves estas cosas que te sorprenden, como que dices esto no tiene sentido, ¿tu corazón qué te dice a ti? ¿Esta persona simplemente está actuando
por ignorancia o de una tú dices esto es corrupción? Porque vivimos en un país en el que todo lo que nos pasa lo asociamos con corrupción. Todo lo que nos rodea decimos eso es corrupción, eso pasa por corrupción. Depende de los casos. Si son casos que no son políticos, yo digo no, ignorancia. Pero, por ejemplo, tengo una demanda de un caso que es político y me salió el juez con una cosa que es algo muy ignorante. Y yo pienso que eso no sé si sea corrupción, no puedo afirmarlo. Claro, pero nunca lo sabremos, pero ahí sí pienso que pudo haber habido algo de corrupción, porque realmente ningún juez había pronunciado así y la verdad son cosas que sorprenden en el ejercicio profesional. Pero yo nunca pienso que el juez le dieron dinero o hubo corrupción. Yo pienso es que hubo ignorancia por parte del juez. Por eso es que existe, gracias a Dios, podemos apelar y tenemos ahí un tribunal. Hay ciertos juicios que no nos permite ir a casación con un recurso extraordinario, como los juicios ejecutivos cuando por ejemplo, queremos ejecutar un pagaré. Solo podemos ir hasta corte provincial. Pero en los otros juicios, que en los juicios de conocimiento, por ejemplo, podemos ir hasta casación en materia civil. En materia penal siempre podremos ir a casación. Existen los recursos de revisión, existen más recursos, justamente porque en materia penal lo que se está precautelando lo que está precautelando es al menos el derecho del procesado para que este procesado realmente sea o no declarado culpable. O sea, porque es algo tan especial en materia penal que el Estado no puede jugársela y a dedo, por así decirlo, de una forma folclórica, indicar que tal persona es culpable y por lo tanto condenarlo a tantos años de prisión, etcétera. O sea, condenarlo. Por eso en materia penal existen algunos recursos, a diferencia de materia civil, porque en civil no está en peligro la libertad de uno. Eso es lo que busca, la libertad de uno, del procesado, que puede ser inocente por la presunción de inocencia. Interesantísimo. Ilústranos un poquito, Juan Javier. Todos vemos películas y a veces no nos cuadra que en Estados Unidos las cortes no son como aquí. Allá hay como un jurado, hay un juez, hay ¿cómo es? El fiscal general, el prosecutor, no sé qué es eso en español, ni siquiera claro. El prosecutor. El prosecutor es lo que sería aquí el fiscal. ¿Okay? Y el DA, District Attorney, no es el... Ajá, también. Pero el prosecutor es la persona que es lo que equivaldría a nosotros el fiscal. Como el caso que hubo hace poco de Rittenhouse. Está el prosecutor, en el que hubo en Wisconsin, es el ¿cómo se llama? Lo que equivaldría al fiscal. El jurado son personas comunes, personas que no son abogados, son personas común y corriente, que siempre están separadas del caso. Es decir, ellos no pueden tener contacto exterior ni con la prensa, ni en televisión, y nada con respecto al caso que se está llevando a cabo, porque no pueden dejarse influenciar. Esto existe el tema de jurado porque existe el juicio de jurado en criminal law en Estados Unidos. También existe en España el juicio por jurado en materia penal, menos cuando son delitos sexuales. Cuando son delitos sexuales en España, si mal no me recuerdo, puedo estar equivocado, pero si es que no ha habido alguna reforma, en delitos sexuales no es juicio por jurado, pero en España existe eso, existe en Estados Unidos, y es porque en 1066 los normandos, los hombres del norte de Francia, que eran vikingos, ¿okay? Y que el rey en el año 901 les dio un ducado y creó el ducado de Normandía, el rey de los francos, y ellos conquistaron en 1066 lo que hoy en día es Inglaterra, y ellos llevaron su derecho, y en el derecho de ellos existía el jurado, el common law. Luego existe algo luego se desarrollaron los principios de equity, que es otra cosa un poco más compleja, pero básicamente el derecho de ellos es consuetudinario. Entonces tienen derecho a ser juzgados por sus pares, personas comunes. Y son esas personas comunes las que llegan al veredicto. Y lo que hace el juez es únicamente hacer que se aplique la ley y que se sigan las reglas del debido proceso. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso Rittenhouse, vamos a ver que un momento el jurado, cuando ve que están haciendo preguntas el prosecutor, el fiscal, que no van al caso porque está violentando el derecho constitucional del procesado. En este caso Rittenhouse le dice al jurado: por favor, vayan a la librería, no pueden hablar entre ustedes. Porque el jurado no puede dejarse influenciar. Pero eso porque es un sistema totalmente distinto. Es como que allá tuvieran un sistema, es como que si el tipo de sangre del derecho de Estados Unidos y todo lo que tocó tocó Inglaterra, si fuera tipo de sangre A negativo. Y acá tenemos nuestro derecho continental, germánico, románico, europeo. Aquí nuestro derecho es como si fuera O positivo, o sea, totalmente incompatible. El derecho de lo que tocó Inglaterra, de todas las colonias que ha tocado Inglaterra,
y que luego ahora son obviamente países, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, con lo que nos llegó a nosotros por parte de Europa continental. ¿Tú piensas, o sea, el modelo gringo te gusta, de Common Law, te gusta más o no te gusta menos? ¿Cuál es más justo? Porque allá decide un grupo de personas cualquiera, no sé, yo no podría decir si eso está bien o está mal, simplemente no. Yo no estoy de acuerdo y me parece hasta peligroso, al menos aquí en Ecuador, que exista jurado, porque hay muchos prejuicios, todo eso está en la cabeza de una persona, está la moral, está lo que ellos piensan, está todo un bagaje en las personas. Yo defiendo el sistema continental europeo, donde quienes juzgan es un tribunal, son jueces y no hay un jurado. Ellos son los que dictaminan si es que tal persona es culpable o no. Por ejemplo, en Italia es como en Ecuador, que hay un tribunal y el tribunal es el que resuelve. No estoy seguro si son 5 o 9, no estoy seguro cuántos son los miembros, mentiría, pero allá en Italia es por jueces. Eso a mí me gusta más, me trae más seguridad porque son personas que saben de derecho. Los otros, el jurado no sabe de derecho, se tiene toda la moralidad entre ellos, y ellos solamente, en base a la prueba aportada por el prosecutor, que es el fiscal, y por la prueba aportada, sería prueba de descargo que haya presentado el defendant, el que se está defendiendo el proceso, el procesado, disculpen la redundancia, es demostrar que la inocencia, o sea, uno va a demostrar la inocencia y el prosecutor va a demostrar obviamente que es culpable. Y entonces eso es lo que tenemos que demostrarle a nosotros, unas personas que son comunes, igual a la persona común y corriente, que no son abogados. Pero ¿qué ha sucedido? Que en la historia en Estados Unidos se ha visto temas muy, por ejemplo, todavía existe racismo, pero cuando existían, por ejemplo, la división entre personas de raza negra y raza blanca, estas divisiones, tenemos casos donde el jurado, por ejemplo, favorecía a la persona de raza blanca porque tenían esos prejuicios de personas, que las personas negras tenían menos derechos, que tenían que estar separados, etc. Y vimos, por ejemplo, muchísimas injusticias en contra de personas de raza negra y que fueron condenados por un jurado. Entonces, por los prejuicios que pueden existir, yo pienso que el sistema que tenemos, aunque esté podrido, por eso ya puede ser por corrupción, falta de presupuesto, otras cosas, pero el sistema continental europeo pienso que es el mejor. Es decir, ser juzgado por jueces y no por un jurado. Yo nunca entendí por qué el jurado eran personas comunes y corrientes como yo. En mi trabajo me encontré con una persona que tenía que viajar a Estados Unidos y me presentó unos documentos y decía que era un llamamiento para ser jurado. Entonces yo decía, chuzo, esa es una persona cualquiera. Y yo decía, ¿será que yo también puedo ser jurado? En mi mente imaginaba yo en una corte. Pero sí me da un poco de miedo de que hay gente que no sabe la ley, no son profesionales que han dedicado años, tienen experiencia en ley. En cambio, un juez es alguien que en algún momento fue abogado, después estudió para ser juez y probablemente ese puesto de juez o se lo ganó o por méritos creo que se los dan. Pero obviamente es una persona que ya está en un nivel de conocimiento superior, que ha sido juez de muchos casos y la ley lo faculta para juzgar, que ese es su trabajo. Pero ojo, el jurado no tiene que saber de leyes, no es necesario. Y tampoco lo que hace el prosecutor es mostrar las pruebas. Este es culpable si hizo tal cosa. Y lo que dice y lo que tiene que hacer la persona que defiende es descargar todo aquello que ha dicho el prosecutor, o sea, el fiscal. Y el juez nunca... no es que se dice, en ninguna parte se dice el artículo tal cosa, no. Lo que se indica en la audiencia, o sea, hay muy buena oratoria forense por parte en Estados Unidos. Los abogados pienso ya que están mejor preparados que los de acá. Tienen una oratoria forense muy exquisita. Solo basta ver el caso Rittenhouse, cómo hacen las preguntas, cómo hacen el contrainterrogatorio el fiscal, aunque el fiscal cometió muchos errores, incluso el juez le llamó la atención. Pero podemos revisar el caso en 1994 contra este jugador de fútbol americano, O.J. Simpson, que está colgado en YouTube. La oratoria forense del abogado de esa época, que no recuerdo, que es bien conocido, que defendió Jen Simpson, la oratoria forense de esta persona y cómo va cómo va objetando la prueba que tenía la fiscalía, es algo maravilloso, es realmente un arte. Entonces, lo que no es que vamos a hablar ahí de leyes, el artículo tal, no. Eso se encarga el juez. El juez se encarga es de que las partes
el prosecutor, que es el fiscal y representa al Estado, y la persona que defiende al procesado, cumplan con la ley en la práctica de las pruebas, que puedan ellos valorar, que puedan las partes contradecirse, y el juez sencillamente les va diciendo, e incluso el juez se dirige muchas veces al jurado y le dicen, no tomar en cuenta tal pregunta que hizo, porque pueden objetar las preguntas, etc. Es distinto, ¿no? Acá, en cambio, también los hechos lo hablamos ante el tribunal, pero sí tratamos temas del derecho constitucional, hablamos más doctrina, somos más pesados en eso. Incluso hay muchísimo conocimiento que también los tienen los estadounidenses, los británicos, pero pienso que es más rápido, o más eficiente podría ser el sistema de Estados Unidos, pero pienso que no estamos preparados para ellos, y pienso además que por las injusticias que han habido, yo sí prefiero que personas que hayan estudiado sobre valoración de la prueba, por ejemplo, como los jueces, sean quienes lleven el proceso a cargo, y además quienes tengan que determinar si tal persona es culpable o no. Interesantísimo. Yo también me gusta más el sistema actual, pero el gringo, obviamente por las películas, a todos nos deja maravillados. Algo que mencionaste, que igual te lo iba a mencionar, el caso Rittenhouse. Lo voy a resumir, no sé si me corriges, no hay problema. Un muchacho de 17 años fue a una de estas marchas Black Lives Matter hace un año, me parece. 2020, así es. Ajá, y va armado, en teoría, a defender la ciudad de su padre, y se encuentra con estas personas agresivas que lo tratan de atacar. Él le dispara a 3, mata a 2 y uno queda herido. Llegan los policías, se entrega a la policía y lo juzgan por... no entiendo ni por qué lo juzgan. Por ahí leí de que es por el arma, porque es un crimen de odio, por asesinato, por asesinato en primer grado. El punto es que él lo único que logra probar es que se estaba defendiendo y estaba ejecutando su derecho a defender su vida, y salió libre. Eso causó obviamente rechazo en todas las esferas actuales, en redes sociales, porque la gente quería que no salga libre, porque mató gente en una marcha de Black Lives Matter, que como sabemos es algo muy politizado hoy en día. Estar en estos grupos es como estar en boga si eres así salvador de la sociedad, o crees que estás de parte de la sociedad. Si estás en estos grupos y si eres radical, pues hoy en día eso aparentemente está bien visto. Entonces todo el mundo, muchos políticos, incluso sé que de la oficina de la presidencia estaban en desacuerdo con esto, pero aparentemente yo no sé mucho de ley, pero yo leí el caso y lo seguí mientras iba pasando, y aparentaba un caso de que se estaba defendiendo, de que lo estaban atacando. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué va armado? Tal vez en mi cabeza digo, bueno, yo a los 17 años nunca saldría con un rifle en las calles en medio de una protesta. Estaría loco si haría eso. Tal vez él está loco, tal vez él está dispuesto a matar a alguien para defenderse, tal vez él buscó defenderse porque sabía que la gente le iba a atacar, pero él no ejecutó el ataque, él no agredió a nadie, por ende, él no vulneró el derecho de nadie, sino que primero se vulneró su derecho, y por eso él se defendió, defendiendo su vida. Entonces por eso yo veo que obviamente yo pienso que es culpable, como dice la ley, pero en mi cabeza yo digo, a los 17 años yo no saldría con un rifle en las calles así sé que voy a ganarle a todas las personas que me pueden matar, igual me daría miedo. ¿Qué piensas tú? En este caso, en primer lugar decían que era racista. La mamá es hispana, tiene raíces hispanas, o el papá, pero creo que, no me recuerdo, pero uno de los padres es hispano, entonces él tiene raíces hispanas. Sí, 17 años, él tenía un arma porque se lo dio a Dominic. Dominic es un amigo del mayor y que la compró porque supuestamente lo que él indicó tanto en el testimonio que le hizo su abogado como en contra del interrogatorio, que se lo recomiendo, lo pueden ver en YouTube. Por el interrogatorio es como 1 hora y 4 minutos y 3 horas y pico minutos el contrainterrogatorio que hizo el fiscal, y es largo porque el juez le llama la atención al fiscal. Lo que indica Rittenhouse en el testimonio es lo siguiente: 1. Yo no trabajaba, sino hacía labor social para los bomberos, ¿ok? Y lo que hacían los bomberos, aprendí a ayudar, primeros auxilios, todo lo que tiene que ver con primeros auxilios. O sea, él sabe, en teoría, al menos esto fue lo que indicó, cómo auxiliar a una persona que está haciendo un infarto, todo eso él sabe. Entonces, inclusive había fotos que en el día en que creo que fue el 2 de agosto, 3 de agosto, no recuerdo bien la fecha, del 2020, habían ido con sus amigos a limpiar las paredes del colegio donde estaban
unas insignias de Black Lives Matter y estaban limpiando la ciudad. Entonces, él llevó ese rifle que él tenía como un contrato verbal con Dominic que le había dicho, oye, cuando tú cumplas 18 años, este rifle va a ser para mí. Y en el estado de Wisconsin existe una ley que permite que se puedan tener armas largas, así, long arms, así es lo que me dice la ley, de personas de 15 a 17 años, si las pueden tener, porque se las pueden usar para temas de cacería. O sea, para cazar animales. Entonces, él fue con el arma, pero él dice que no, él fue a salvar a personas, a ayudar. Y es más, dicen, y los testigos indicaron, que él sí está auxiliando a otras personas. Y en el video que se ve cuando él dispara, él está corriendo. No es que él está persiguiendo, metrallando a otras personas. No, a él lo estaban persiguiendo. Claro, eso y él se cae en el suelo. Y uno tenía un arma. Una de las personas que él mató tenía un arma, que era el que lo seguía. Y él lo que hizo usó fuerza letal. Y mató a 2 y a uno terminó herido. Entonces él temió por su vida. Lo pudieron haber matado, quién sabe. Recordemos que el grupo de Black Lives Matter fue muy radical en su momento, destruyendo comercio, etc. Y lo que él fue para allá fue para auxiliar y para que los comercios, si mal no recuerdo, no sean, o sea, para resguardar los comercios, pero no estar como guardia, era más que nada ayudar. Pero igual cargaba el rifle y estaba con un grupo de amigos. Todos eran mayores de edad, menos él. No, y unos ni siquiera los conocía a él. Era como un grupo que fueron para allá porque los policías no estaban. Hacía falta la policía, estaban destruyendo los locales. La policía no podía contra el grupo de Black Lives Matter que estaba protestando en esta ciudad del estado de Wisconsin, este condado del estado de Wisconsin. Entonces, él mató a estas personas. 2. Pero él dijo, mi intención no fue matarlas. Estaban lanzando sobre mí. Entonces disparé. Usé el Lethal Weapon, Lethal Force, pero nunca yo quise matarlos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que se vio en el juicio? Por ejemplo, cuando el fiscal hace el contrainterrogatorio, le dice, trató de decir, tú sabías, ¿por qué lo del arma, por qué recién, lo del arma, lo del trato que tenías con Dominic, etcétera, por qué lo dices recién ahora? Existe un derecho, y también existe en Ecuador, es que de la víctima de estar en silencio. O sea, es decir, el derecho del silencio no la víctima, perdón, del procesado, el derecho del procesado al silencio. ¿Ok? Entonces, el procesado, Rittenhouse, ahí el juez le llamó la atención y le dijo al jurado, váyanse, ¿ok? Oiga, señor prosecutor, ¿qué está haciendo? Está violentando el derecho constitucional de él a hacerle preguntas y decirle por qué no había dicho nada con respecto a cómo consiguió el arma, etcétera, porque él no tenía por qué decir eso no tenía por qué decirlo antes, por el derecho de él, como procesado, su derecho constitucional, a guardar silencio. Entonces, eso fue un llamado, por ejemplo, uno de los llamados de atención que hizo el juez ante el fiscal. Y lo que yo veo en ese caso es que Kamala Harris, la vicepresidenta, dijo una cosa totalmente, es hasta gracioso. Kamala Harris dijo que esto, algo de igualdad, no recuerdo muy bien, pero como que no está de acuerdo. Estamos en Estados Unidos, donde tiene un sistema que reluce por su sistema de justicia, y a Joe Biden le preguntan, hey, antes de que se trepe un helicóptero, estaba saliendo un helicóptero, sobre si es que sabía qué pensaba el caso Rittenhouse, y él decía, recién acabo de escuchar el veredicto, estoy de acuerdo con lo que dice el jurado. Sabemos la diferencia entre el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos. Una reclamando al sistema de justicia, que es un poder totalmente distinto y sí es totalmente independiente del poder ejecutivo de los Estados Unidos de América. Entonces, el caso Rittenhouse es un caso donde un peladito de 17 años se defendió y tuvo que usar fuerza letal para defenderse de estas personas que lo estaban persiguiendo a él porque él estaba y tenía y cargaba su botiquín de primeros auxilios. Bueno, pues sí, lo dijiste muchísimo mejor que yo y yo lo veo de igual manera. Y con esto quería llegar a un tema que es la fuerza letal. Lo que yo entiendo, o de lo que me han contado, lo que me han explicado, aquí en Ecuador un policía no puede usar su arma de fuego si el choro no le está disparando con un arma de fuego primero. El uso progresivo de la fuerza, o si lo atacan con cuchillo solo puede responder con el tolete. No entiendo realmente la parte por qué los policías van presos siempre después de que matan a un ladrón. Esa parte no me cuadra. A ver, eso es por nuestra corrupción en nuestro sistema de justicia y eso es algo que debe cambiar. Si fuera por mí, que saquen a todos los jueces de lo penal. De todos los jueces, realmente por mí que saquen a todos los jueces. Hay jueces que son muy buenos,
que no, y hay jueces que son muy malos. Pero yo conozco a los que son buenos, gracias a Dios, y sí me ha tocado litigar con jueces que conocen derecho, pero no todos son así. Entonces es porque nuestro sistema judicial está podrido. En la práctica no se me sorprendería que el caso de un policía que haya disparado a alguien y haya ocasionado muerte por el disparo, le hayan pedido dinero, puede ser, para que el fiscal no formule cargos contra él. Hay que ver, o sea, hay que ver caso por caso. Pero, por ejemplo, en Ecuador, si yo soy policía y veo a alguien que saca un arma y todavía no dispara, yo le puedo disparar en un lugar, ¿cómo se llama? Que no sea letal, en el brazo, lo que sea. Pero hay que ver si los policías saben apuntar con un arma, en primer lugar. Pero si le ocasiona la muerte, y obviamente me podía ocasionar la muerte porque me sacó un arma y con ese arma me puede matar y yo lo mato, no debería irse preso el policía. No debería, en derecho, no debería. Otra cosa es que el ladrón, yo por detenerlo y está corriendo, le dispare, eso es distinto. Yo tengo que aprender al ladrón. Porque si hubo un caso en la sierra, como hace 3 años, y la gente lo defendía, y lo que hizo el policía fue, al ladrón sale de la tienda, le dicen que lo detenga, y él lo que hace es dispara inmediatamente de espalda al ladrón. Eso no puede hacerlo ahí. Al menos aquí en Ecuador, no. Entonces, porque incluso se puede verse como una ejecución extrajudicial. No existen tampoco las ejecuciones judiciales, por si acaso. No existe la pena de muerte en Ecuador. Pero ahí en ese caso es distinto. Pero si me viene un policía, yo soy policía y alguien apunta con arma, debería utilizarlo. Pero el problema va a ser cuando eso vaya ante un juez y se vea la corrupción del sistema. Tenemos un sistema donde tenemos un juez que gana unos $4,000 aproximadamente al mes. No tiene protección. Tiene su familia. Y viene la familia de la víctima, o sea, la persona que falleció, ¿ok? Y le dicen, mira, queremos, ¿cómo se llama? Y digamos que estas víctimas tienen contacto en lo que sea, no sé. El punto es que pueden amenazar a los jueces y hay mafias aquí en Ecuador y por ejemplo, en caso de estupefacientes, psicotrópicos, ventas, o sea, lo que es narcotráfico. Los jueces obviamente se mueren de miedo de condenar a alguien que se dedica al narcotráfico, porque si tú lo dejas libre, pero si tú lo condenas y va a un centro de reclusión, ¿qué es lo que va a suceder? Podría suceder que le pase algo a la esposa del juez, o a la hija del juez, o al mismo juez. Incluso hace un mes o 5 semanas salía que a un juez le habían puesto fuera del gimnasio a un juez con flores, como que decía decide bien. Entonces no existe esa protección a los jueces. Entonces, ¿qué pasa? Que ya uno pasa a ser parte del sistema y todo está podrido. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a preferir, ¿sabes? Que dame el billete, lo que sea, y toma, sales libres y hay fundamento de algo en derecho para que salga libre la persona y punto. Entonces, todo el sistema está podrido en Ecuador. El sistema de los policías que se van presos. Si no me equivoco, creo que había unos 500 policías procesados justamente por uso de fuerza letal contra temas, no sé, temas menores como robo, hurto, etcétera. Hoy justamente salieron creo que 4 policías del caso de 30S. O sea, eso fue ¿hace cuántos años? Ya ni me acuerdo cuántos años fue. ¿5 años? No, pero el 30 de septiembre fue en el 2010. El 30 de septiembre del año 2010. Ya 11 años ya. Claro. Ahora ha sido por indulto, si mal no recuerdo. No lo he visto. Salió en las noticias hoy. No lo he visto, la verdad ya no he visto. Pero no sé si habrá sido por el indulto presidencial. Hubo 2 decretos ejecutivos del presidente. Uno para ciertos delitos. Para terminales, para gente enferma terminal, ¿no? Ajá, enferma terminal, exactamente. Y también incluso tuberculosis. Y otro que era para contravenciones de tránsito. El 383 del COIP, que es sobre las llantas. Y el 386, que ahorita no recuerdo qué es lo que dice. O sea que por las llantas que no están gastadas te podían meter preso antes. Hay una contravención. Es que lo que pasa es que en el decreto lo que dice es artículo 383. Y el 383 me habla sobre las llantas blandas. Si mal no recuerdo. Estoy hablando así de memoria. Estoy hablando de memoria porque ahorita no tengo el decreto en la mano. Lo vi rapidito ayer, creo que ayer lo emitió el presidente. Que son el 264 y el 265. Fueron 2 decretos. Pero los vi rápido porque yo vi lo que vi fue, ok, no, esto de aquí no me ayuda a ningún cliente, esto de aquí, ok. Y claro. Una consulta, ahorita que estamos hablando de este tema de derecho.
hay algo que yo entiendo, es que existen derechos fundamentales, que es de la vida, propiedad y expresión, ¿verdad? Derechos fundamentales, eso es gigante. O sea, eso hay doctrina que te habla de derechos fundamentales, derecho fundamental al trabajo, hay otros que no, eso depende. O sea, si no vamos a hablar de derechos fundamentales, hay muchísima doctrina y eso... ¿Qué aplica aquí en Ecuador como derechos fundamentales? ¿Cuáles son los derechos principales o los más importantes aquí en nuestra legislación? Todos. Fundamentales. Todos y tienen igual jerarquía. Todos en Ecuador. Por eso si que vamos a hablar de derechos fundamentales en Ecuador, es algo muy bueno, aparte que siempre es algo abstracto, es algo muy complicado. Lo que hacen los jueces existe el sistema de ponderación, que yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero esto porque estoy de acuerdo con un jurista que se llama García Amado, que critica mucho la ponderación, que existe básicamente poner dentro del caso qué derecho vale más, ¿ok? Y dice, este derecho vale más en el presente caso, y entonces en este caso, este derecho vale más, y este derecho, perdón, es el que vale más, y por lo tanto, esto es lo que tengo que aplicar. Esa es la teoría de la ponderación, que se ve caso a caso. Voy a poner un ejemplo. Los testigos de Jehová. Hay un niño en España, no recuerdo cómo acabó ese caso, pero esto fue un caso de estudio en la universidad. Un niño que le necesitaba una transfusión de sangre y pide al juez que era más importante, le piden al juez, los médicos piden pues que se haga la transfusión de sangre porque los padres no querían, y si no me equivoco el juez lo que indicó, ponderó, y lo que indicó que estaba en ese caso más importante la libertad religiosa que la vida, el derecho a la vida en España. Creo que fue así, si mal no recuerdo, a ver, tengo que buscar igual en Google. Pero no todo es en blanco y negro. Entonces, si lo vemos aquí en Ecuador, todos los derechos fundamentales, todos los derechos son de igual jerarquía y todo dependerá de cada caso. Y nosotros nos vamos a someter a lo que dictaminen los jueces. A ellos son los que nosotros tenemos que convencer qué derecho más importante ellos van a decidir. Yo estaba totalmente equivocado. Yo pensaba que había leído que el derecho a la vida era como que más importante que cualquier cosa. Con la Constitución de 1998 había una tablita de derecho a la vida, estaba, por ejemplo, si no me equivoco, era el primero, había una tablita, había una pequeña pirámide, por así decirlo. Ya. Y es cierto, en Estados Unidos, allá eso sí rige. En Estados Unidos, en temas migratorios, si eres extranjero, no eres nada. O sea, si estás, por ejemplo, te detiene un aeropuerto. Pero si eres ciudadano estadounidense o tienes residencia, tienes visa, por supuesto, el Estado no puede tocarte. O sea, allá en Estados Unidos no puede vivir tranquilo. Es más, o sea, en Estados Unidos su sistema judicial es tan fuerte, y me refiero de una buena forma, o sea, está muy bien consolidado en Estados Unidos de América el sistema judicial, que uno puede salir, tener la confianza de que voy a salir caminando en un lugar y no va a alguien a matarme, aunque sí hay casos, pero estamos hablando de un país gigantesco de más de 300 millones de personas, y obviamente la prensa lo que saca se ven siempre por lo general malas noticias, pero no siempre hay balaceras, hay que salir loco a matar. Uno tiene la confianza en Estados Unidos que voy a salir a caminar, voy a ir en bicicleta al colegio y no va a pasar nada. Claro, y puedes dejar la bicicleta afuera y no se te la llevan. Exactamente. Algo leí, y no sé si estoy en lo correcto, que en Estados Unidos allá sí se respeta primero el derecho a la vida, a libertad de expresión, a libertad de tener dinero, pero que estos son derechos otorgados por Dios. Que la figura de Dios más o menos como que existe, o es como... Porque en teoría si es que alguien te tiene que dar el derecho, ¿no? Si no sería... Eso es, o sea, desde el punto de vista legal, indistintamente de lo que uno crea, ¿qué nos da el derecho a la vida? ¿Por qué no podríamos matarnos por hambre como hacen los monos, según la ley? Bueno, básicamente derechos individuales. Es no hacer. Un derecho individual es un derecho de no hacer algo. Por ejemplo, yo no voy a matarte, yo no voy a robarte. En Estados Unidos, por ejemplo, nosotros podemos ver las publicidades del derecho a libertad de expresión, es una maravilla en Estados Unidos. Aquí en Ecuador no vamos a ver nunca una publicidad, por ejemplo, de mi comisariato haciendo pedazos a Supermaxi o viceversa. No se puede. ¿Eso es ilegal aquí? Es práctica desleal, sí, no se puede. Pero en Estados Unidos nosotros vemos cómo una marca hace pedazos a otra. Claro, usan la una para hacer burlas. Exactamente, eso lo vemos en Estados Unidos. Y bastante, vemos como PlayStation 5 se burla, o Samsung se burla de iPhone, o iPhone se burla de Samsung. Más que nada de Samsung de iPhone, bastante publicidad.
Pero eso ha sido desde siempre de las policías en Estados Unidos y es porque está consagrado el derecho a libertad de expresión. Eso está en las primeras, están en las enmiendas constitucionales. Si no me puedo estar equivocado, estoy hablando de memoria. Yo no soy especialista en derecho de common law de Estados Unidos, pero si no me equivoco está en el primer Bill of Rights de 1791, donde están las primeras enmiendas. En ese está el derecho a portar armas, el derecho el derecho a libertad de expresión, derecho a libertad religiosa, que básicamente son los derechos individuales. Pero por eso en Estados Unidos una persona puede, por ejemplo, por derecho a tener armas, es que no es por tener armas, es el derecho a que se puedan formar milicias, ¿okay? El hecho para que uno pueda tener armas para que se puedan formar milicias en Estados Unidos para combatir al Estado si es que este se vuelve tiránico. O sea, si el Estado llega a haber una tiranía. Esa es la razón. La razón, exactamente. Entonces los founding fathers, los padres fundadores, dijeron, bueno, ¿y qué pasa si es que el Estado se vuelve una tiranía? ¿Qué pasa si es que el Estado comienza a perseguir a los ciudadanos y a diestra y siniestra sin importar el poder judicial, etcétera? Entonces ahí pueden portar armas. Cuando tú le quitas las armas al ciudadano, tienes un Estado omnipresente que realmente puede hacer lo que quiera. Y lo hemos visto en los países donde quitan las armas a las personas, como el Estado violenta los derechos individuales de las personas. Ellos se reservan el derecho a la agresión. O sea, yo puedo portar armas, pero no puedo matar a la persona. Otra cosa es que yo, teniendo armas en Estados Unidos, me defienda. Que en Ecuador, en cambio, es un delito portar armas. Prohibido. Está prohibido portar armas en Ecuador. Efectivamente, te dices es que, obviamente, si tengo licencia para portar armas, puedo portarla, pero el problema es que el reglamento todavía no está. Entonces nunca vas a tener reglamento, nunca vas a poder portar armas en Ecuador como está ahorita la normativa jurídica vigente. Nunca vas a poder portar armas en Ecuador. Al menos no legalmente. Los ganaderos sí pueden portarlo. Los ganaderos, en temas en fincas, ellos sí pueden. Ellos pueden sacar estos permisos especiales, pero aquí en Ecuador es un delito portar armas, entonces no tenemos ese derecho. Entonces tenemos a los delincuentes. ¿Qué pasa? Un delincuente no le importa la ley, va a usar un arma. Acá no tenemos, allá en Estados Unidos tú sabes que si te van a robar a tu casa, y vemos estos videos a veces que aparecen, que no me gusta verlos, pero a veces me aparecen, que están entrando unos ladrones y de repente ¡blum!, los matan. Porque están entrando a su propiedad, están vulnerando su derecho a la propiedad, están ingresando, tienen armas estos ladrones, y los otros lo que están haciendo es defendiendo su propiedad y se están defendiendo también a ellos mismos. Entonces en Estados Unidos tú sabes que en cualquier rato la persona que tú vas a asaltar o algo puede estar armada y te puedes tener una consecuencia. No solo en Estados Unidos, en Europa también muchos países permiten el portar armas. No, en Francia no puedes portar armas. Pero en los países más nórdicos. No estoy seguro. A ver, cuando hubo lo de. En Noruega. Cuando hubo la masacre, no sé si fue en Noruega o Suecia, de Breivik, no me acuerdo el nombre, pero Andrew Breivik, que mató un pocotón de personas por su condición de religión, más que nada eran personas que practican el islamismo, musulmanes. Lo que hizo Andrew Breivik fue matarlos a todos, pero no podía portar el arma. Es más, no sé dónde consiguió, no se sabe. Yo no he revisado ese proceso. Y no sabemos por lo tanto dónde consiguió el arma, pero no estoy seguro. Pienso que no pueden así portar armas y no más. Estaría hablando de más si es que llegara a afirmar si es que pueden. No conozco las legislaciones de los otros países. ¿Tú qué opinas de portar armas? Yo te voy a decir mi opinión. A mí me gustaría tener un arma. Me parece súper chévere practicar disparo. Alguna vez trabajé en una compañía de seguridad y me entrenaron, y cuando iba al campo de tiro pues me parecía un deporte súper bonito. Y ahora que ya tengo familia, pues obviamente con toda la seguridad, yo sí, viendo todo lo que pasa en este país, me gustaría poder defender mi familia en mi casa o donde sea. ¿Qué opinas tú de eso? Yo estoy a favor y siempre estoy a favor de portar armas. Pero tú personalmente, ¿tú tendrías un arma? Posiblemente sí. Ojo, yo no sé ni siquiera disparar un arma, tendría que aprender, ¿ok? Pero me gustaría tener armas por ejemplo, para dedicarme a tiro al blanco, practicar como deporte, que te pones unos audífonos. Nunca para cacería, eso sí no es algo que me gusta, la cacería. Pero básicamente sí me gustaría portar armas, porque si tú portas un armas, o existe, ya saben las personas que es permitido portar armas
el delincuente va a pensarlo, chuta, si yo robo ahorita y me sale otra persona y me dispara y me mata, obviamente esa persona que cogió y mató va a responder penalmente. Pero ya se van a pensar las personas que quieren cometer delitos, van a pensarlo 2 veces. Claro. Y yo estoy a favor de portar armas. Yo sí portaría un arma, pero sería únicamente como para ¿cómo sería la palabra? Como para mostrar que, oye, un ratito, ten cuidado, te puede pasar algo. Claro. Yo aprendería a usarla, pero no es algo que me gustaría usar y tampoco es algo que me gustaría matar a alguien, pero si me tocaría hacerlo para defender algo y logro disparar con mi puntería o lo que sea, bueno, así es la vida. El otro día conversando con alguien de mi trabajo, decía que estaba totalmente en contra de las armas, totalmente, así 100%. Y yo le dije, y bueno, esa persona tiene 2 hijas y un hijo, todos son menores de edad. Y le dije, ¿qué pasa si te meten unos choros? Le puse esta situación, esperemos que nunca pase, pero ¿qué pasa si te meten los choros? Ya, te amarran, que se lleven todo. Pero ¿qué pasa si son unos degenerados y quieren violar a tus 2 hijas? Y te tienen amarrada. ¿Tú estás dispuesta a matar a ese choro antes de que violen a tus hijas? Y ella me dijo, sí. Ya, pues, pero entonces como que no me hace sentido un poco lo que me estás diciendo, porque me estás diciendo que estás dispuesto a matarlos, pero no quieres, estás en contra de tener armas. Yo creo que todos estamos dispuestos a como que a matar a alguien por defender a alguien. Claro, en ese caso, justamente por defender a la familia, sí, yo estaría... o sea, sí, son casos que posiblemente en los 90 se hayan dado aquí en Ecuador, antes del 2007 se haya dado en Ecuador, cuando podíamos todavía portar armas con licencia, tenemos que portar licencia. Puede ser, sí, que se hayan dado casos y justamente por defender a la familia. Y en ese caso no se respondería penalmente. Pero lo que yo digo es, ¿cuáles son los argumentos en contra? Que no estamos listos para usar armas, que no estamos preparados. Pero un ratito, antes del 2007 podíamos portar armas. No recuerdo si fue en el 2007 o 2008 en que el presidente de la República en ese momento eliminaron la normativa para sacar las licencias para portar armas. No recuerdo bien eso de ahí, mentiría. Pero lo que sí puedo decir es que uno podía portar armas anteriormente. Te acabas su licencia, hacía un examen, toma tu licencia, puedes portar un arma, puedes utilizarla. Obviamente no para matar, pero si te toca, eso ya es otra cosa distinta. Pero es un argumento, pienso que muy inmaduro, decir, no estamos preparados. No, un ratito, ya lo usábamos antes. Claro, yo sí estoy a favor de las armas. Antes mencionaste la Constitución del 98 y yo uso bastante Twitter simplemente para ver noticias. Para Instagram es que uso para sapear la vida ajena de mis amigos, pero Instagram lo uso mucho para leer opiniones y noticias. Claro, estoy hablando de tonteras. Twitter lo uso para leer opiniones. Y leí el otro día, había un abogado que estaba ahí hablando de algunos temas y dijo como que desde la Constitución que cambió, desde la Constitución moderna, es una constitución que se basa en una utopía, en un país un país que no existe. Solo habla de más presupuestos, de garantizar educaciones, de garantizar el puro bienestar social, pero no es una constitución que se basa en defender los derechos o salvaguardar los derechos de las personas. ¿Qué de esto es cierto? Yo realmente no entiendo en qué cambió la constitución todavía. Mira, hay un jurista que en paz descanse, italiano, Danilo Solo, que decía básicamente en un libro que se llama, es un libro que donde está dos discuten con Luigi Ferrajoli, un jurista italiano muy conocido, y Danilo Solo también era italiano, y lo que le decía él a Ferrajoli es, oye, un ratito, tú no puedes consagrar derechos y garantizarlos si no hay dinero. Es más, ¿qué pasó con el caso de los nombramientos por la ley monetaria a favor de los servidores públicos, de los personales de salud que estuvo en la pandemia para obtener el nombramiento sin pasar por un concurso de mérito de posición? Un argumento que sale en la resolución de la Corte Constitucional indica el tema de sostenibilidad fiscal. Nuestra Constitución de Montecristo es una constitución de 444 artículos. Que es mucho. Una pésima técnica legislativa, y nuestros constituyentes lo que redactaron fue una cajita feliz. Queremos educación gratuita, queremos salud gratuita, pero no hay dinero, no hay plata, no hay sostenibilidad fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Que el Estado no puede garantizar esos derechos. Entonces, por más que yo quiera mi educación
Sí, pero el Estado no tiene plata. Entonces, ¿qué conlleva esto? A que aumenten cada vez más los impuestos para poder garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución. Como una optimización de ese derecho para que mejore. Aunque para mí no son derechos jurídicamente hablando, otros dicen que son privilegios, etcétera. Yo no lo considero un derecho, otros juristas tampoco, que son el derecho a la educación, derecho al trabajo, etcétera. Nosotros vemos, por ejemplo, acciones constitucionales, acciones de protección en temas de servidores públicos que han sido cesados por cese de funciones, que no garantiza estabilidad laboral, por ejemplo. Pero no garantiza estabilidad como servidor público, porque no es laboral, es servidor público. Entonces, cuando digo laboral me refiero a que no es código del trabajo, por si acaso. Entonces, y vemos que los jueces otorgan esto, pero es porque la Constitución en sí permite aquello. O sea, nuestra Constitución te garantiza todos los derechos para que vivas todo y vivas súper bien. Pero no hay dinero. Yo no puedo garantizarle a mi hijo la educación si es que yo no tengo el dinero para hacerlo. Entonces, ¿qué hacen los países? Se endeudan cada vez más para garantizar estos derechos. Pues España, por ejemplo, es un país endeudadísimo y cada vez recibe más dinero del Banco Central Europeo. Ellos también tienen la Casa de la Moneda, también tienen ellos. Ellos también imprimen euros, si mal no me equivoco. Un país súper endeudado, el Reino de España, y ellos te garantizan educación, salud, etcétera. Pero ¿a qué costo? Y hay que ver hasta cuándo llega esa súper deuda del país. Ecuador está muy endeudado, no tenemos no tenemos una legislación atractiva para atraer inversiones, y nuestro sistema y los tributos en Ecuador son muy altos para un país en vías de desarrollo. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo, porque la legislación tributaria aquí me parece pésima. Y la cantidad de impuestos que existen en este país son ya, me parecen ya obscenos realmente. Entonces, de lo que te entiendo es de que, o sea, efectivamente la Constitución actual es una ridiculez. Está basada en una mentira, en un sueño. Está basado en lo que se llama el welfare state o estado de bienestar. En Estados Unidos es un estado de bienestar. Estados Unidos es un país con una deuda de 30 trillones, 30.000 trillones, no recuerdo. El dólar está basado en la confianza de un país muy endeudado. Si la gente deja de confiar en el dólar, no sirve para nada. Y si se cae el dólar, igual con el euro, está basado en la confianza. No tiene respaldo de oro desde 1973 o 72. El dólar no tiene respaldo en oro. Nuestra Constitución es sencillamente lo que dice cuando te hablan del buen vivir. Lo que se refiere en realidad, o Katsai, es estado de bienestar. Pero nosotros no tenemos los recursos para hacerlo. Y los países europeos que lo tienen se endeudan cada vez más para garantizar aquello. Salvo Noruega, porque ellos tienen petróleo y tienen bastantes reservas de petróleo. Casualmente estaba leyendo el otro día un artículo económico de 3 países: Noruega, Suecia y el otro no me acuerdo cuál era. Finlandia. Que hablaba cómo ellos, a partir de libertad económica, tuvieron una cantidad de dinero ridículo y empezaron a implementar políticas de estado de bienestar. E incluso desde la década pasada o antepasada, ya se vieron esta situación en que ya estamos quebrando un poco, entonces bajémosle un poco al estado de bienestar. Y han incluso disminuido las políticas de estado de bienestar, porque se dan cuenta de que si queremos realmente seguir viviendo como primermundistas que somos, no podemos seguir regalando todo gratis, porque eventualmente vamos a quebrar. Claro, Suecia en el 70 y pico tenía una tasa impositiva altísima, bajaron los impuestos, creció Suecia, y hoy en día pues Suecia es un país primer mundo, no existe el impuesto a la herencia ya en Suecia. Los tributos son altos en Suecia hoy en día, sí lo son altos, pero ellos crecieron teniendo tributos bajos, como que comenzaron a crecer inversiones, tienen seguridad jurídica además. Eso es importante porque acá podemos bajar los tributos, pero si no tenemos seguridad jurídica, porque nos pueden cambiar la ley en cualquier rato, ¿qué es lo que va a suceder? Es que de nada va a servir porque nadie va a querer invertir, o poca gente va a arriesgarse a invertir aquí. Bueno, un tema que me ha parecido. Eso siempre, o sea, siempre he estado pensando, o sea, de lo que he leído en algunos artículos económicos, porque más me gusta leer de economía que de leyes, porque no entiendo mucho en leyes. Es eso, como muchos países a través de libertad económica, seguridad jurídica para el empresario, han llegado a ser íconos económicos.
Y después cuando se quita esto, quitas la libertad jurídica, empiezas a clavarles impuestos, empiezan a ir a la bancarrota. Y estos 3 países que te menciono en último artículo, empieza a explicar cómo han utilizado distintas leyes y han como que ido jugando en este limbo entre nos va bien, pero ahora metámosle más al estado de bienestar, que la gente sea más socialista, pero después nos está yendo un poco más, quítale un poquito. Lo que hicieron, bueno, pasa es que tiene reglas claras. Una cosa es el tema impositivo de los tributos, que tiene que pagar más tributos, pero tiene reglas claras que este contrato se lo va a respetar. Este contrato va a ser de esta forma. En Ecuador no tenemos en eso. Y un caso muy sencillo es lo que sucedió con las petroleras en el año 2008. Por ejemplo, la francesa Perenco, que le quitaron una explotación petrolera que tenía en el oriente. Ahorita el Ecuador perdió, no ahorita, este año perdió el Ecuador, si no me equivoco son 455 millones de dólares que tiene que pagarle el Estado ecuatoriano a Perenco. O sea, el Estado vino y le agarró y se lo quitó. Sí, básicamente eso hizo el gobierno que estaba en esa época y se quedaron sin petróleo. Era el petróleo que Perenco estaba explotando. Entonces, ¿qué sucede? Y la seguridad jurídica que hay aquí, estos contratos no se respetan. En Suecia sí, los tributos son muy altos. Es caro. Uno de mis mejores amigos vive justamente en uno de los países nórdicos y me dice que él, ¿cómo se llama? Es caro, etcétera, pero que tiene salud, tiene todo muy bien, pero hay bastantes empresas y las empresas están gustosas de trabajar ahí y de invertir ahí porque tienen seguridad jurídica. Los contratos se cumplen. No es que viene un gobierno así y de repente fundemos el Estado, cambiamos la Constitución y cambian todo. No, eso no sucede, por ejemplo, en Dinamarca, Noruega, Suecia, no sucede en Francia, no sucede. Entonces la gente gustosamente invierte sus capitales ahí. Porque seguro. Porque es seguro. Y sabes que vas a pagar tus impuestos. Sí, pero tu contrato se va a respetar. Y sabes que vas a ir a una justicia que va a haber celeridad en el proceso, donde va a haber inmediación con el juez, o sea, acercarte al juez y poder hablar con el juez en un proceso oral, si es que es oral, dependiendo de cada uno, de cada país, de cada legislación. Entonces, es algo totalmente distinto que acá no se ve reflejado en nuestro sistema judicial. Para destruir este problema ya de raíz, ¿tú crees que la Constitución actual tiene que desaparecer? Yo te digo, no sé nada de Constitución, de lo que he leído. Pienso yo, mi opinión ahí bien mediocre es que debería cambiarse, pero realmente no soy experto ni entiendo mucho. Pienso que sí, porque no existe la sostenibilidad fiscal para garantizar todos aquellos derechos, que para mí muchos ni siquiera son derechos, no privilegios. O sea, yo siempre estoy combatiendo eso. Que indica la Constitución del 2008. Si no existe dinero, ¿qué sucede? Que cada vez no vamos a crecer, porque cada vez van a tener que aumentar los impuestos. Inclusive el proyecto de reforma del presidente aumenta los impuestos. Lo que está haciendo básicamente es que vamos a poder deducir deducir menos gasto para la declaración del impuesto y se paga un impuesto al patrimonio que es temporal. ¿Por qué? Porque no hay sostenibilidad fiscal, no hay dinero para pagar el gasto corriente gigantesco que fue creado durante el gobierno del 2007, del 2007 al 2017, que aumentó la burocracia de una forma inmensa y eso es gasto corriente mensual. Tantos ministerios por un país tan chiquito como el Ecuador, tantas necesidades, no. El Ecuador pienso que debería cambiar su constitución y volver a algo realista. La constitución del 98 fue muy buena, fue redactada por un grupo de notables en Riobamba. La constitución del 2008 vemos por ejemplo los mandatos constituyentes estando vigente la constitución del 2008, por ejemplo el tema minero. Las concesiones mineras las eliminaron toditas. Tenías una concesión minera, desapareció tu concesión minera porque se le ocurrió a la Asamblea Constituyente, estando vigente para eso la Constitución del 98 que permitía eso. Entonces se vio bastante abuso aquí. Yo sí pienso que debería eliminarse la Constitución del 2008. Yo siempre he atacado esa Constitución porque porque parece una cajita feliz de McDonald's, algo así bonito, y vamos a tener todito, vamos a tener salud, vamos a tener educación, vamos a tener todo. No es una carta de Papá Noel, le pueden decir. Para mí eso es la Constitución del 2008. ¿Deberíamos entonces volver a la del 98 o hacer una nueva? La del 98 pienso que fue muy bien elaborada, muy bien redactada además. Pienso que la del 98. ¿Qué? O sea, yo también, según él, porque te digo, yo leo en Twitter, yo tengo esa opinión, pero no tengo realmente las bases para defender mi postura, para realmente defender esa postura. ¿Qué opinas tú de en sí,
qué debería hacer el presidente actual para cambiar el problema de las cárceles. Masacre tras masacre. Yo no entiendo qué leyes tienen que cambiar para que en las cárceles no maten. O sea, entiendo que tiene que haber más plata para que pongan más policías, porque los militares entran, a veces no entran. Solo hay guías adentro. Ahorita ya pueden entrar los militares y los policías, pero antes solo habían guías. Los militares no pueden ingresar, solo pueden estar en el perímetro externo. Ya se pronunció sobre el estado de excepción, se pronunció sobre eso en la Corte Constitucional en su resolución. Entonces, no pueden, quien tiene que ingresar es la policía, porque quien está entrenado para ello es la Policía Nacional y las fuerzas especiales de la Policía Nacional, como el GIR, por ejemplo, pero no los militares. Ellos no pueden ingresar, así lo interpretó la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? De otras provincias donde haya menos delincuencia, aunque creo que la delincuencia está en todo el país, tendría que enviar más policías y tratar de controlar. Y el problema también está entre los guías. Nosotros vemos como hace un mes se detuvo a un guía penitenciario, a una guía penitenciaria que llevaba municiones aquí en la bota. Sí. Entonces, hay una corrupción ahí. Entonces, que en perímetro externo, la policía detenga a las personas, o sea, revise a las personas, porque, como bien he indicado, los sensores, cuando tú pasas, hay unos sensores para ver si tienes algo, no sirve. No, está dañado. No sirve. Entonces, el presidente tiene las herramientas jurídicas para implementar un plan, para enviar a la policía, al GIR, etcétera, para desarmar estas bandas. Y no puede ser que en los centros penitenciarios esté mezclada una persona que cometió un delito menor por alguien que cometió un delito mayor. O sea, uno va a salir con un PhD, un doctorado en criminalidad de la penitenciaria litoral o de cualquier otro centro de rehabilitación social. Le dicen rehabilitación social, pero ahí nadie se le ha rehabilitado. Ahí sale gente con una experiencia espectacular de cómo cometer crímenes. Entonces, o sea, ya tú piensas que deberíamos tal vez mandar más policías, pero ¿por qué tienen que haber guías? ¿Eso por qué existe? ¿Por qué no los policías están ahí trabajando todo el tiempo? El trabajo desde los guías, los policías tienen que estar resguardando la ciudad. En los centros penitenciarios son los guías. Los guías no pueden portar armas. Ajá, se andan con un tolete. Sí, deberían poder portar armas los guías, pero no pueden. Deberían poderlo, y si no me equivoco, no pueden portar armas los guías. No estoy seguro, la verdad. No sé si fue por una resolución de la Corte Constitucional anterior. No sé si es porque no existe la normativa al respecto. Mentiría, no recuerdo esta parte. Pero no pueden portar armas, solo pueden tener estos toletes ahí que no sirven para nada. Y los guías penitenciarios, además, tienen que ser personas especializadas, personas que tengan conocimiento. No puede ser cualquier persona que de 18 o 25 años que pueden aplicar. Ustedes meten en internet requisitos para ser guía penitenciario y... Realmente sí, yo he visto los guías y son personas que te das cuenta que son poco preparadas para cualquier cosa. Pero ¿por qué no los policías? Que la ley no lo permite. Que una cosa son los guías penitenciarios. Pero ¿por qué no desaparecen a los guías y solo que se ha puesto una división de la policía para las penitenciarías? Porque justamente la policía fue desarrollada y justamente su organización es para la defensa de la ciudadanía, no para los centros de rehabilitación social. Para esos centros son los guías penitenciarios que lo que tienen que hacer es que los reos, los reclusos, estén cumpliendo su pena, estén en paz, o sea, que no hayan reyertas entre ellos, y para eso están ellos, y por lo tanto si deberían, pienso, tener armas para poder, oye, un ratito, me estás armando un relajo, coge y te amenazo con un arma, o al menos tener ¿cómo se llama esto? Que emite electricidad. Como que, los tasers. Los tasers, exactamente. Pero no, eso no tienen aquí en Ecuador. Pienso que por armas, por el tema de corrupción, porque un guía podría se me perdió el arma y le vende el arma a alguien que está ahí metido. Pienso que por ahí va el tema que no les permiten a los guías penitenciarios tener armas. Pienso que sí deberían tener, pero lamentablemente el sistema está podrido. El presidente lo que tendría que hacer es, ahorita al menos por el riesgo que existe, es separar a los reos por su peligrosidad. Separarlos. No puedes tener en un pabellón 800, cada pabellón hay 800 personas, hay 10 pabellones, si no me equivoco, en la penitenciaria litoral. Tener 800 personas y mezclados por todo tipo de delito. No puedes tener eso. No, tienen que estar totalmente separados y tener que haber otros centros de rehabilitación social. Pero que sean de rehabilitación social. Pero para eso se necesita algo muy importante. Presupuesto. No hay dinero tampoco. Volvemos otra vez a lo mismo, que nos dejaron quebrados. No hay dinero. Una opinión personal. ¿Qué opinas tú de que en este país se empezó a satanizar el hecho de ser empresario? O el hecho de tener dinero. De que si tienes un carro más bonito,
ya se te dice pelucón. ¿Qué opinas tú ya personalmente de eso? Eso fue un resentimiento social que se creó justamente para obtener más votos que hizo el presidente del 2007 al 2017. Me parece terrible porque sin los empresarios no hay trabajo, sin los empresarios no hay personas que paguen impuestos. Los empresarios son los que más pagan impuestos. Ojo, empresa no es lo mismo que tener una compañía. Pero por ejemplo, no en mi caso, por ejemplo, una persona se dedica a la venta de automóviles, tiene su emprendimiento, está importando los automóviles y tiene parte para arreglar los automóviles, etcétera. Esa persona tiene que pagar 5 impuestos en Ecuador. Le conviene al Estado. Entonces no hay que satanizar a los empresarios, porque mientras más empresarios haya, se beneficia a la sociedad porque hay más plazas de trabajo y se beneficia al Estado porque va a tener a quién más cobrarle impuestos y por lo tanto para garantizar aquellos derechos que están en la Constitución. Entonces tienen que haber reglas claras para garantizar que los empresarios inviertan acá y no se vayan a Perú y Colombia, eso es uno. Y además, dos, no hay que satanizar al empresario. Y ¿sabes qué? Si es que se compró un auto bonito, qué bueno, me alegro, qué chévere, me alegro muchísimo. Hay que cambiar esa mentalidad de, no sé, de envidiosos, de resentimiento social, de que, se compró tal carro, es ladrón. No, lo trabajó. Yo prefiero pensar que esa persona lo trabajó y duro. Pero aquí la gente, no sé, tenemos no sé qué es ese rezago, ese resentimiento social. Pero sí, personalmente me parece terrible el hecho que se haya satanizado por 10 años a los empresarios, cuando gracias a ellos es que este país se mantiene. Totalmente de acuerdo. Cuando tú lo explicas así, se escucha súper bien. Y sin embargo, yo trato de explicarlo más detallado a gente que no entiende mi postura. Y llega y lo único que quieren a veces es pelear. Yo trato de a veces educar gente. A veces a completos extraños les digo, ¿sabes qué? Contáctame, yo te enseño economía. En serio, no es una broma, le digo, te puedo enseñar. Por Zoom, así, gratis, no te voy a cobrar. Y la gente se pone a insultarme nomás, no entiendo por qué. Y en serio lo hago de todo corazón, pero a veces pienso que ya está este país un poco loco. Ya estamos llegando un poco al final de la entrevista. Cuéntame datos curiosos. ¿Qué opinas tú de los derechos de los animales si es que que cada vez se implementan más aquí? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Quién define eso? Yo soy pro animales, yo ni siquiera yo no como carne, pero yo sí empiezo a pensar como que estamos priorizando derechos animales cuando ni siquiera podemos salvaguardar los derechos de la gente. Yo pienso que en la Constitución de Montecristi la parte de los derechos de la naturaleza es algo poético, nada más. Pero eso de derechos de la naturaleza es imposible porque la naturaleza no es sujeta de derechos. Lo que puede hacer el hombre, porque la naturaleza no piensa, la naturaleza no es un ente, o sea, la naturaleza en sí no tiene conciencia, no piensa. Lo que sí puede existir y existe son normas jurídicas de mandato, o sea, de mandato me refiero de mandar, que le manda al hombre a proteger la naturaleza, a no contaminar. Si eres una empresa, pues no botar tantos desechos al río, etcétera. Eso es lo que puede existir. Eso es realmente, eso es la realidad. Pero en Montecristi tenemos los derechos de la naturaleza, Sumacapsay, un poco de vainas. Bueno, Sumacapsay dije que el derecho, lo que se refiere al estado de bienestar, pero tenemos estos derechos de la naturaleza. Yo como que cuando leí eso de ahí, no, está mal. Suena muy bonito. Puede sonar muy bonito, pero no, los animales no tienen derechos. Los animales lo que tenemos nosotros los hombres es la obligación de protegerlos, porque yo no puedo coger y matar a un animal, porque aparte, si no me equivoco, es una contravención. Yo no hago por si acaso nada de defensa de animales, por si acaso. Si no me equivoco, es una contravención, está en el COIP. Si es que mato a un animal, no creo que esté como delito. Pero eso ya dependerá de la sociedad, qué es lo que más valora. Si valora más a los animales y si valora más al hombre, o sea, al ser humano. Como te digo, yo no como carne. Y me parece un poco ridículo que una persona... yo estoy a favor nunca maltrataría a un animal. Pero me parece ridículo en mi cabeza que alguien va, le mete 3 palazos a su perro, lo mata y la gente lo denuncia y se lo llevan a la cárcel. Sin embargo, en el Camal, cosas peores pasan por cientos y todos los días, a todos los segundos, de todo el año, por todas las décadas. Claro, lo que pasa es que en ese caso se valora la actitud de la persona, que justamente eso es lo que consta, por eso está, si existe esta contravención en el COIP, ese desvalor de la conducta de la persona que cogió a un animal de defensa y lo mató. Otra cosa es que sea para que me voy a comer. Por negocio. Y tengo el camal y lo voy a matar y tengo que seguir ciertos procesos para que no haya tanta adrenalina en el animal. Y esto lo sé, y eso que soy vegetariano de nacimiento.
Por si acaso, yo siendo como tú, yo no como cadáveres, nunca los he probado en mi vida. ¿Okay? Entonces, pero sé, por ejemplo, que los procesos, por ejemplo, para la adrenalina, no tenga tanta adrenalina, a las vacas tienen que matarles de tal forma de que no estén asustadas, etcétera, para que la calidad de la carne sea mejor. Pero no es lo mismo tener para alimento y mates a la vaca que ver un perro y maltratarlo. Ese maltrato animal, sí. ¿Por qué? Porque así el legislador dijo, no, esto está mal, desvaloró esa conducta y consta tipificado como una contravención. Creo que es como contravención. Puedo estar equivocado, reviso aquí el código que lo tengo aquí metido en la mochila y sea como delito. Pero yo estoy seguro que tengo como que un 90% que dice que es una contravención. Si vienen mañana los extraterrestres, ¿tienen derechos o no tienen derechos? Derecho a la vida, por ejemplo. No son extraterrestres. No son seres humanos, pienso que no. Hablamos de derechos humanos, no derechos alienígenas. Bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Antes de que nos vayamos, por favor, alguna frase, palabras, un pensamiento, cualquier oración, poema que tengas guardado en tu corazón, que no lo hayas dicho nunca, que lo digas todos los días, que quieras repetirlo hoy, así sea que se vaya escrito en tu tumba. O sea, ¿qué diría yo? Ajá, una frase de despedida. Lo que podría decir, bueno, esto es papiniano, no es mío. Dar a cada uno lo suyo. Perfecto, Juan Javier, muchísimas gracias. O de Ulpiano, no recuerdo cuál de los dos, pero gracias. Juan Javier Santos, señores. Muchas gracias, Juan Javier. Encantado, gracias por la invitación. Pasen muy bien. Barbas en Remojo, el podcast de Guayaquil.